Hay una frase que me gustó mucho que dice, predica y si es necesario, abre la boca. ¿Por qué me gustó esta frase y por qué transformó mi vida? Porque creo que estamos en un tiempo donde las personas no te van a creer por lo que decís, por lo que publicas en Facebook, por lo que tuiteas, por lo que compartís en tus historias o por las cosas que hablas, sino que la gente va a empezar a creer, la gente va a empezar a seguirte y la gente va a empezar a hacer por las cosas que nosotros estamos haciendo. Podemos ser un buen ejemplo de las personas, pero también podemos ser un mal ejemplo y todo eso lo dicta nuestro comportamiento. Entonces, siempre hay personas que nos están observando y de esto te quiero compartir en este episodio. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Como siempre, quiero empezar con un versículo. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Quiero empezar hablando de Timoteo. Pablo le escribe esto a Timoteo, pero ¿quién era Timoteo? Esto lo describe Hechos 16 del 1 al 3. Se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Pablo siguió su viaje y cuando llegó a los pueblos de Derbe y de Listra, ahí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Y quiero recalcar esto, hablaban muy bien de Timoteo. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Bueno, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un joven apasionado por servir a Jesús. Digamos, cuando nosotros leemos un poco de Timoteo, nos damos cuenta que Timoteo era un joven que de verdad le gustaba servir a Jesús. Tal vez no lo conoció, pero tenía todo el interés por querer agradarlo. Y lo hacía de una manera desinteresada. Pablo llegó a quererlo tanto que cuando él empieza a describir a Timoteo, de primero lo describe como un siervo, pero después empieza a decir, él es mi hermano en el Señor. Y por último, Pablo llega a querer y a tener ese apego tan profundo con Timoteo que le dice, mi hijo amado. Entonces, le dice en 1 Corintios 4:17 y se los quiero leer. Por eso les envío a Timoteo, que él es mi hijo en el Señor. Él les dirá cómo me comporto en Cristo Jesús y les recordará lo que enseño por todas partes y en todas las iglesias que visito. Pablo lo quería tanto y lo quería como un hijo. Pero lo que hablaba Pablo por medio de Timoteo era del ejemplo. Porque le dice, él les dirá cómo me comporto. Pablo hablaba de un comportamiento, de actos, de cómo él actuaba frente a las situaciones, frente a las circunstancias. Y él confiaba tanto en Timoteo que él ya le delegaba ciertas funciones. Y le decía, ¿sabes qué, Timoteo? No solo quiero que prediques, sino que quiero que lo demuestres con tus conductas. Entonces, Pablo les enseñaba a los corintios que lo imitaran a él. O sea, él les estaba hablando de testimonio. Y por eso les envió a Timoteo, porque él confiaba plenamente en él. Miren lo que vuelve a decir y les voy a recordar el versículo que leí al principio. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, fe y pureza. Y sigue y continúa y dice, mientras llego, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Yo quiero que seas ejemplo en todas estas cosas. Y por último, quiero que compartas. Que de primero miren tu ejemplo, que de primero vean que tu comportamiento es correcto. Y después quiero que te dediques a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Entonces les dice, sé ejemplo de los creyentes en la palabra. O sea, Pablo le pedía a Timoteo que les explicara, pero también que demostrara con su ejemplo todas estas cosas. Y este es el punto principal de la enseñanza que hoy les quiero compartir, porque la gente en realidad nos está viendo, la gente nos está observando, la gente está viendo las cosas que hacemos y aunque ustedes no lo crean, hay gente detrás que los está observando. ¿Y por qué le digo esto? Porque tal vez nosotros creemos que nadie nos está observando, pero podemos ser un buen ejemplo para las personas o un mal ejemplo. Por eso les dije al principio una frase que me gustó mucho, que decía, predica y si es necesario habla.
Porque muchas veces el mejor testimonio que nosotros vamos a dar, la mejor prédica que nosotros vamos a dar es nuestro ejemplo, es nuestra vida. El mejor testimonio no es el que nosotros decimos, sino el que nosotros vivimos. Mateo 23 dice: tiempo después, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. ¿Saben? Aquí lo que les está diciendo Jesús, ellos conocen la ley, pero no la viven. Ellos conocen la Biblia, pero en realidad ni siquiera la ponen en práctica. De nada sirve que ellos sean conocedores, de nada sirve que ellos tal vez vayan a las sinagogas, de nada sirve que ellos sean expertos en todo lo que hacen, si en realidad su comportamiento está siendo distinto. De nada sirve que nosotros publiquemos un versículo si en realidad no lo estamos viviendo. De nada sirve que nosotros tengamos historias, que tengamos tal vez un Instagram lleno de versículos si en realidad nuestro testimonio está siendo totalmente distinto. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos ejemplos para las demás personas? O sea, ¿cuántos de nosotros en realidad pueden decir: wow, este es un buen ejemplo, de verdad, una persona ¿qué es lo que tiene esa persona diferente? ¿Qué tiene esa persona que en realidad su vida es distinta? Yo les pregunto, si nosotros estuviéramos apartados de la sociedad, ¿qué diría la sociedad de nosotros? Y saben, ¿qué dirían las personas más cercanas de ti? O sea, ¿qué dirían esas personas de ti? Pero nosotros podemos decir: ¿sabes qué? Sí, soy un buen ejemplo, hago las cosas bien, tal vez no hago cosas malas, soy un buen ejemplo. Pero ¿qué diría tu familia de ti? ¿Qué es lo que diría tu familia de: bueno, sabes que Andrés sí predica muy bonito, tiene un podcast muy bonito, pero ¿cómo es Andrés en su casa? ¿De verdad está haciendo un buen testimonio? Porque creo que los testigos, creo que las personas que en realidad pueden hablar de nosotros son las que en realidad nos conocen, y esa va a ser nuestro círculo más cercano, nuestra familia. Cómo nos comportamos en casa, cómo nos comportamos ante una situación complicada, cómo nos comportamos cuando tenemos miedo, cuando estamos ansiosos, cuando estamos tristes o cuando estamos enojados. Porque esa conducta, ese comportamiento es de verdad un testimonio vivo de quién es Jesús en nuestra vida. Miren lo que dice Salmo 101:2. Trataré de vivir una vida sin mancha, pero ¿cuándo vendrás en mi ayuda? Quiero portarme en mi propia casa como debo. Esto lo dice David. Y es que David decía: ¿sabes qué? Yo quiero empezar a vivir de una manera correcta, pero no quiero vivir de una manera correcta, así como dice el famoso dicho: candil de la calle, oscuridad de la casa. Porque muchas veces tenemos una cara bonita ante la sociedad y son filtros que nosotros mismos nos ponemos. Sonreímos ante la sociedad, sonreímos ante las demás personas, pero en nuestra casa en realidad somos oscuros, somos malos, somos perversos. Y es ahí donde Jesús, porque nosotros no podemos ser ejemplo de las demás personas afuera, pero saben, en realidad cuando nosotros cambiamos va a ser de adentro hacia afuera y no al revés. Entonces, ¿cómo podemos ser un buen ejemplo? Porque ya les dije que la gente nos está observando, pero ¿cómo podemos ser un buen ejemplo para las demás personas? Y les voy a poner 3 puntos. Primero, nuestro testimonio depende de nuestra intimidad. Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es interesante esto porque tal vez nosotros queremos demostrar algo afuera, pero si no hay nada por dentro, no tenemos nada que demostrar. Tal vez nosotros estamos luchando contra la amargura, contra la falta de perdón, y podemos decir: no tengo paciencia. Pero cuando nosotros oramos y nosotros nos metemos en intimidad y nosotros empezamos a tener una relación con Jesús, tal vez nosotros no tengamos paciencia, pero Jesús sí la tiene. Tal vez nosotros nos cuesta perdonar y de verdad es un peso muy fuerte que tenemos dentro del corazón, pero Jesús sí puede. Tal vez nosotros no tenemos fuerzas para avanzar, pero Jesús sí tiene esas fuerzas. Tal vez nosotros estamos amargados, pero en Jesús podemos encontrar gozo, y tal vez no tenemos la paz que nosotros quisiéramos. Pero cuando nos metemos en intimidad, podemos encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y
Si nosotros encontramos a Jesús en intimidad, en oración, Él va a cambiar de adentro hacia afuera. No va a ser al revés. No podemos cambiar de afuera hacia adentro porque en realidad de nuestro corazón es que empieza a nacer todas las cosas. Entonces, aquí va el punto número 2. Porque el primero es que nuestro testimonio depende de nuestra intimidad. Pero el punto número 2 es que Dios no va a cambiar nuestra conducta si de primero no transforma nuestro corazón. Salmo 39, 23 al 24 dice: Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos, así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Si nosotros no estamos cerca de Dios, nos podemos equivocar y es algo que seguramente vamos a hacer. Pero Dios nos va a regresar al camino correcto. Porque si la vida es un viaje, Dios lo que quiere es que nosotros transformemos nuestro corazón. Dios no solo quiere una meta, Dios no solo quiere que nosotros lleguemos y cumplamos con un requisito, no. Dios quiere que durante el proceso, que durante el viaje nosotros transformemos nuestro corazón. ¿Y por qué les digo esto? Salmo 32:8 dice: Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes de seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Me encantó esto porque Dios lo que quiere y anhela es nuestro corazón. Dios no solo quiere transformar nuestra conducta y decir, bueno, ¿sabes qué? Andrés ya no tiene amargura, ya no le cuesta perdonar, ya le es fácil proveer a su familia, ya tiene salud. Dios no solo busca un resultado en nosotros. Dios lo que busca es un proceso donde nosotros entreguemos nuestro corazón a Él, donde arranquemos todas las raíces de esas cosas. Y por último, tenemos que estar dispuestos a ser moldeados. Ya hablamos de que en nuestra intimidad va a cambiar nuestro testimonio. Ya hablamos que Dios no busca que nosotros solo cambiemos nuestra conducta, sino de primero quiere transformar nuestro corazón. Pero por último, tenemos que estar dispuestos a ser moldeados. Esto lo dice Jeremías 18, 2 al 4. Levántate y ve a la casa del alfarero. Ahí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero y encontré trabajando sobre el trono. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano, así que volvió a hacer otra vasija, tal y como él quería hacerla. Me gusta mucho este versículo porque ejemplifica cómo Dios muchas veces es en nuestra vida. Tal vez Dios nos hace, pero dice, yo quiero algo perfecto. Y nos deshace. Y tal vez nos está haciendo nuevamente y nos deshace. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Y muchas veces nosotros hemos creado imperfecciones en nuestra vida. Y no es que Dios tenga que deshacernos, pero es que Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos cada vez. Y es ahí donde Dios va a perfeccionar nuestro testimonio. Tal vez hoy no seamos perfectos, pero Dios quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y no es algo imposible, sino que es algo que va a ser un proceso. Y mientras más cercanos a Jesús estemos, más fácil va a ser ese proceso. Entonces, Jesús ya hizo todo esto. Jesús nos dio un buen ejemplo. Jesús fue el primer ejemplo de en realidad dar todo por las demás personas. Miren Filipenses 2, 5, 8. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y murió en la cruz. Jesús ya pagó el precio por nosotros. Jesús nos mostró un camino que debemos de seguir. Él ya trazó y abrió la brecha para que nosotros pudiéramos seguirlo a Él. Él fue el ejemplo de lo que nosotros tenemos que seguir. Él ya trazó una línea que debemos de seguir. Así que si estás hoy ahí, te motivo a que puedas cerrar tus ojos y hacer esta oración conmigo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque de verdad tú nos has mostrado un camino. Gracias porque Jesús vino a nosotros a mostrarnos cuál es el verdadero camino que debemos de seguir. Padre, te pedimos en este momento, Señor, que puedas transformar nuestro corazón. Que nosotros podamos buscarte en intimidad, Padre, para que tú transformes nuestro corazón. Que podamos encontrarte a ti, tener una relación contigo y cada día cambiar para mejorar.
Señor, permítenos, Señor, ser moldeados por tu mano para llegar un día a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, para que seamos de testimonio, Señor. Que seamos una Biblia abierta para las demás personas y que las demás personas puedan ver tu amor por medio de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.